Este es un mega tutorial para que aprendas a cómo encriptar todas tus memorias USB con tan solo un clic. Sin duda, un alto nivel de seguridad. Vámonos con esa intro y comenzamos. Muy buenas a todos, como siempre, bienvenidos a un nuevo aporte informático. Y en efecto ya nos estábamos demorando un poco con los aportes informáticos. Poco a poco voy a ir liberando cada uno de ellos. Obviamente todo esto es porque YouTube siempre los restringe, los limita. Así es que sin duda recuerda compartir los videos, darle like o dislike, comentar todo lo que tú quieras, comentarios constructivos, no constructivos. Comenta siempre, es lo muy fundamental para que YouTube no nos censure tanto. Así es que mira, sin duda es un tutorial de nivel de seguridad en encriptar todas tus memorias USB, una parte, todo el espacio de tu memoria USB, una cuarta parte, yo que sé. Básicamente, sin duda es fundamental que no te pierdas este video. Así que vamos allá directamente grano. El programa que voy a estar utilizando, el enlace va a estar abajo en la descripción. Omites la publicidad y obviamente te estaré dejando la recomendación de cómo omitir publicidad, tal cual simplemente es un apoyo. Y después de esto obviamente ahí lo tendrás, GLSOT USB Encryption. Obviamente contiene lo que es la medicina. No voy a estar explicando el proceso de tal cual la instalación, pero mira, aquí están las instrucciones. Básicamente desactivar el internet, instalar el programa, reiniciarlo, usar lo que es el Keygen, ejecutar el producto, ahí seleccionar lo que es product, después seleccionar lo que es USB stick y registrar el programa con un correo random, es decir, abrirlo y colocar el serial que ya hemos establecido ahí con el Keygen. Y bueno, ahí está tal cual lo que dice hasta el final. Así es que mira, tal cual ahí lo tendrías. Te voy a estar dejando este enlace de lo que es el archivo abajo en descripción. Voy a irme ya de grano. Voy a conectar lo que es una memoria USB. Para ello vamos a observar de primera mano. Vamos a ver este video totalmente así al natural para que observes que, por ejemplo, aquí tengo yo conectadas lo que es la memoria USB. Mira, ahí por ejemplo tengo algunas imágenes. No pasa absolutamente nada, yo prácticamente no tengo muchos archivos acá, pero mira, es indispensable para tener encriptadas tus memorias USB, así por ejemplo de que se te llegue a perder en el caso de que alguna persona quiera utilizarla. Mira, no va a poder porque necesita un alto nivel para desencriptar todo. Y mira, GLSOT USB Encryption, totalmente un programa elemental, se va a instalar totalmente muy fácil, muy sencillo, de manera express. Y una vez ya totalmente abierto, el idioma es inglés, hay que destacarlo acá. Una vez ejecutado lo que es el programa, me lo describe aquí, mi memoria USB. Aquí dice que aún no está encriptada lo que es la memoria ni parte de la memoria. Lo que me da es las opciones de este programa es poder seleccionar un área que es segura, que es la marcada con rojo, y un área que es tal cual esta, que es básicamente con la cual obviamente yo puedo fragmentar. Por ejemplo, si yo quiero que toda la memoria se encripte, solo la mitad se encripte y la otra parte esté pública, ahí es esto a tu elección. Acá directamente, por ejemplo, vamos a observar que tenemos USB Tools. Ya esto es para, obviamente, el establecimiento de contraseñas, desinstalar lo que es todo la encriptación y recuperar toda la memoria USB. Esto ya por el caso de la emergencia, pero sin duda lo elemental es la parte de las contraseñas y en la parte de desinstalar. Así es que mira, vamos a estar estableciendo aquí la mitad. Aquí, por ejemplo, que me establezca la mitad que va a estar encriptada, o sea, marcada con el color rojo, y la otra con el espacio que es totalmente como un azul, me parece un azul oscuro acá. Así es que mira, totalmente aquí le voy a dar instalar. Aquí selecciono lo que es una contraseña, de preferencia que sea lo más rara posible lo que es la contraseña. Yo voy a estar escribiendo ahí por ejemplo una, y vamos a observar que me la marca como que es normal. Pero por ejemplo, si empiezo a escribir, yo voy a escribir por ejemplo una, ahí me la marca por ejemplo que está en un estado normal, y voy a darle aquí directamente en OK. Aquí, una vez dicho esto, procedes aquí ya a marcar toda el área, esa marcada en rojo, esa que seleccioné en el estado de color rojo, para que empiece a llevar a cabo la encriptación únicamente de esa área. Es lo que me permite lo que es el archivo, es lo que me permite este programa GLSOT USB Encryption llevar a cabo toda la encriptación de la USB, o tan solo una cuarta parte, la mitad o prácticamente todo. Así es que mira, lo tengo, vamos a estar esperando que se procese todo esto. Y una vez que ya por ejemplo yo puedo desconectar la memoria USB, lo llevo a un café de internet o a otra computadora de un amigo, obviamente será pública únicamente el espacio tal cual que marqué. La parte que está totalmente oscura, obviamente esa no se verá, esa la puedes ver aquí en tu computadora, la puedes desencriptar tal cual aquí. Se puede también desencriptar allá en otra computadora en el caso que tuvieras lo que es el programa, pero ojo, no podrán observarla, prácticamente estará totalmente oculta. Y mira, tal cual ahí vamos a estar esperando que termine, y una vez ya finalizado, ya me lo dice aquí tal cual, le voy a dar a OK, voy a estar dándole aquí clic en cerrar, y ya por ejemplo voy a abrir lo que es
en efecto voy a abrir lo que es la memoria USB. De hecho aquí me dice que tan solo tengo disponible 14 GB disponibles, es decir, el área que dejé pública. Y mira, ya por ejemplo aquí tengo todo el espacio necesario para llevar a cabo esto, que por ejemplo yo puedo copiar y pegar, y claro, se copia aquí tal cual, se pega tal cual aquí en el espacio que es público, pero ojo, a mí me aparece así de momento, ojo, me aparece así porque es el espacio privado. Esto solamente aparece así porque tú tienes, porque obviamente yo tengo el programa aquí tal cual instalado, el de GLSOT USB Encryption, pero ojo, en otra computadora prácticamente esto no aparecerá. Inclusive si le doy acá en vista en los archivos ocultos, obviamente no aparece, es un alto nivel de encriptación. Si tú quieres acceder directamente a este archivo, a estos archivos secretos, pues únicamente colocas lo que es la contraseña, le das tal cual aquí, lo seleccionas, vamos allá y ya por ejemplo te despliega lo que es la parte que obviamente está aquí, la zona segura, con la cual tú puedes llevar a cabo esto de copiar prácticamente lo que tú quieras. Aquí por ejemplo voy a copiar nuevamente ese programa, pero por ejemplo aquí en la parte segura, pues mira, ahí la puedes copiar, simple y sencillo. Aquí tal cual lo tendrías, la parte que es segura y la parte obviamente que es por ejemplo aquí de la memoria USB. Así es que ahí lo tendrías, básicamente un tutorial muy rápido, muy certero para llevar a cabo la encriptación a un alto nivel de seguridad. De esta manera tienes tus archivos de manera pública y también tienes un espacio que obviamente es secreto, que obviamente es totalmente oculto, que obviamente nadie te lo va a identificar. Yo por ejemplo quiero observar, voy a pasar lo que son estos archivos. Yo por ejemplo voy a pasar estos archivos a la zona segura. Veamos que me permite tal cual pegarlos acá. Veamos ahí tal cual lo obtengo, zona segura. Y acá la zona restringida, vemos que está por ejemplo esta zona. Yo puedo llevar a cabo todo lo que yo quiera de manera elemental, y como lo he dicho y lo vuelvo a recalcar, en otra computadora cuando conectes lo que es la memoria USB, este espacio no se verá, únicamente estará disponible 14 GB de manera pública. ¿Por qué? Porque todo lo demás está encriptado para que tú lo estés visualizando en tu computadora, lo colocas lo que es la contraseña y puedes visualizar todo el contenido. Así es que mira, ahí lo tendrías. No hay mucho a destacar, únicamente que por ejemplo si quieres remover por ejemplo la encriptación, la mitad de la encriptación, bueno, te tienes que ir aquí en USB Tools. Básicamente lo que haces es, por ejemplo, aquí puedes modificar lo que es la contraseña o puedes llevar a cabo la desinstalación de toda la encriptación. Simplemente le das aquí, le das OK, colocas lo que es la contraseña de la encriptación, le das aquí en OK y mira, ahí lo tienes. Ahí tiene un pequeño problema, pero no es nada grave. Ahí por ejemplo lo podemos observar. Y mira, tal cual lo tendríamos de esta manera. Vamos a observar por ejemplo la memoria USB nuevamente y acá la tendrías prácticamente toda liberada, ya estarían los archivos y de esta manera elemental obviamente estarías llevando a cabo la encriptación a un alto nivel de seguridad de todas tus memorias USB. Así es que nada, yo te voy a estar dejando lo que es el programa abajo en la descripción. Recuerda suscribirte a este canal, activar la campanita de las notificaciones. Recuerda, como he dicho, darle like o dislike y compartir este video, siempre es muy fundamental. Recuerda, también te dejo abajo el canal de Telegram para ayuda y soporte ahí. Todos los cracks de la comunidad te estarán apoyando ahí, así es que te dejo los enlaces abajo en la descripción. Me despido, Master Tutos fuera, peace out.